Bueno, muchos pacientes me vienen pidiendo un video sobre duelo. Se lo quiero dedicar este video a la mamá de una paciente llamada F, que sufrió una pérdida muy grande y bueno, entonces voy a dedicarle este video a ella. Pero también tengo muchos pacientes que vienen de terminar una relación hace poco y eso los tiene con mucha angustia, así que bueno, hoy decidí hablar de lo que es un duelo. El duelo de por sí es un proceso que todos aprendemos a llevar. Para la psicología, un duelo no tiene que ver con una muerte únicamente, sino con cualquier tipo de pérdida, ya sea de un trabajo, de una relación o la muerte de un familiar. Todo tipo de pérdida implica un duelo y un proceso por el cual uno tiene que pasar. En esas etapas que se divide este proceso de duelo encontramos en principio lo que es la negación, donde nos preguntamos cómo es posible que esto esté pasando. Realmente no podemos entender qué esté pasando, no podemos entender la realidad y la negamos. En esta negación nos vivimos diciendo, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasándome a mí. ¿Cómo es posible que ya no me quiera? ¿Cómo es posible que ya no me ame? O en el caso de la muerte de un familiar, ¿cómo es posible que no voy a escuchar nunca más la voz de un padre? ¿Cómo es posible que ya no le voy a ver más la cara, que ya no lo puedo llamar? Entonces, la negación de la realidad, que es este primer paso del duelo, lo que hace es amortiguar el golpe. El shock que provoca la pérdida hace que nosotros, como mecanismo de defensa, iniciemos el duelo con la negación. De esta manera, este golpe, esta sorpresa que nos provoca la pérdida, termina siendo menos dolorosa. No por eso termina siendo agobiante. Entonces, lo primero que hacemos es rechazar la realidad. Porque no podemos creer que ya no nos quiera, que ya no le interese estar con nosotros. No podemos creer que esa persona quiera tener otra vida lejos nuestro. Y es muy duro tener que aceptarlo. Entonces, por eso es que en un primer momento lo que hacemos es no comprender que esto pueda estar pasando. Cuando se muere un padre, se muere una madre, empezamos a hacernos un montón de preguntas, como le habré dicho tantas veces suficientes que lo quería, que lo amaba, le habré agradecido, y lo cierto es que nunca alcanza. Entonces, obviamente uno empieza a preguntarse por qué no le dije que lo quería, por qué nunca le dije gracias, por qué no la llamé tantas veces o no lo llamé tantas veces como debía haberlo hecho. Empezamos a preguntarnos si habrá ido orgulloso de nosotros, si habremos sido buenos hijos, y un montón de preguntas que nos hubiera gustado hacerles vienen a nosotros en cuestión de minutos, pero lo cierto es que tuvimos un montón de años y nunca las hicimos. Entonces, en esta negación de la realidad, también empezamos a tener sueños, donde soñamos con la persona fallecida, soñamos que hablamos con ellos, soñamos que nos comunicamos con ellos, que nada pasó. Esto claramente es un deseo del inconsciente reprimido. Nosotros no deseamos que se haya muerto. Entonces, como nuestra conciencia, el yo, no permite la pérdida,
soñamos con aquella persona fallecida y soñamos que hablamos con ellos, que la realidad nunca pasó. Por eso es que nuestra psiquis está enfocada en negar la realidad de lo que está pasando. Y muchas veces esta negación puede ser no explícita. ¿Por qué? Porque en una relación, por ejemplo, no podemos entender que ya no nos quieran, pero tampoco nos permitimos hablar con nadie de lo que sucedió. Porque es tanto lo que negamos que se haya terminado la relación, que no lo contamos porque estamos esperando que todo esto sea una pesadilla de la cual mañana vamos a despertar. Y esto es triste porque tarde o temprano uno choca con la realidad y se da cuenta que esa pesadilla no termina, que literalmente esa persona no nos quiere más, que esa persona elige otra vida sin nosotros. O en el caso de la muerte de un padre o de una madre, chocamos con la realidad cuando nos damos cuenta que no lo vamos a poder llamar más por teléfono, que esa persona no nos va a llamar más, que no le vamos a escuchar nunca más la voz. Y empezamos a tener recuerdos de chicos, con nuestros padres, y empezamos a querer encontrarle una explicación a todo lo que pasó y lo cierto es que no la hay. También puede pasar en una ruptura de pareja que chocamos con la realidad, sabemos que esa persona no nos quiere más, pero seguimos actuando como si nos quisieran y como si esas personas siguieran estando a nuestro lado. Entonces nos imaginamos que hablamos con esa persona y llega la hora en la cual solíamos recibir ese llamado o ese mensaje y nos agarramos al teléfono esperando ese mensaje que ya no va a llegar. Y es muy difícil porque seguimos actuando, aunque hablemos con amigos o con quien sea, de que esa persona ya no está, seguimos actuando igual, seguimos actuando como si esa persona estuviera. Y cuando llega la noche, claramente aparece la angustia, porque esa persona no está. Y cuando hay una muerte, no la podés llamar, no podés escribirle. Y esta realidad que implica el saber que ya no la vas a ver. Y que te hubiera gustado hacerle un montón de preguntas y te hubiera gustado decirle un montón de cosas que ya no vas a tener la oportunidad de decir ni de preguntar. Entonces pasamos, después de un tiempo, a la ira, como segunda fase del duelo. En la ira aparece el resentimiento, el enojo, donde buscamos todo el tiempo encontrar culpables. Esos culpables pueden ser ajenos. Voy por la calle y me quiero agarrar a trompadas con todo el mundo porque estoy enojado con la vida, porque no puedo creer que esa persona ya no me ame. O no puedo entender que mi papá ya no esté. O no puedo entender que mi mamá ya no esté, entonces me la agarro con cualquiera. Busco culpables por culpa de tal persona yo me peleé, pero lo cierto es que hay algo que no modifica, que es que la persona que falleció, falleció. Y la persona que ya no nos quiere, ya no nos quiere. Y uno se enoja porque ve que esa persona en las redes sociales se muestra feliz de la vida, se muestra como que no tiene dolor. Y eso nos provoca más dolor, porque uno no puede entender que la otra persona esté tan bien sin nosotros cuando
cuando nosotros no podemos dormir, no podemos comer, no podemos ir a trabajar. Y es muy duro chocarse con esta realidad. Entonces buscamos ante esa pérdida, ante la frustración que nos provoca la pérdida, encontrar culpables, buscar un depositario de esa rabia. A veces incluso aparece la culpa de qué hubiera pasado si llamaba a tal médico, qué hubiera pasado si en lugar de internarla en tal sanatorio lo hubiera internado en otro sanatorio, si lo hubiera visto otro médico. Entonces empezamos a responsabilizarnos nosotros de la muerte. Pero lo cierto es que nada hubiera cambiado el destino de esa persona. En el caso de una ruptura de pareja empezamos a preguntarnos qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero lo cierto es que no lo hicimos. Y lo cierto es que aunque lo hubiéramos hecho, esa persona no sentía el mismo amor por nosotros que nosotros por ella. Voy a cortar acá y vamos a hacer una segunda parte.